a compartir. Me dispongo a compartir la presentación que nos va a ayudar para guiarnos el día de hoy. La vez pasada estuvimos hablando sobre los salmos en general, ¿no? Y yo tenía pensado que habláramos también sobre este grupo de salmos, los salmos mesiánicos, pero ya hubiera sido muy carrereado. Entonces decidí mejor dejar la primera sesión para los salmos en general, que fue lo que vimos la vez pasada, y así dejamos estos grupos para otra sesión. Espero que la próxima semana veamos otros dos grupos de salmos y ya con eso cerraríamos este tema. Y los salmos mesiánicos, bueno, no digo que sean los principales, ¿no? Ni, pero tienen su mensaje y tienen su importancia, su relevancia dentro del grupo de los 150 salmos del Salterio. Eh, Mesiánicos, bueno, así los llamé, eh, porque y la palabra mesiánicos viene de Mesías, en hebreo es Mashiach, Mashiach, y el verbo es Mashach, ungir, ungir. Mashiach es el ungido, ungido, y se ungía al rey, ¿verdad? Hubo un tiempo, pero ya muy tardío, que se ungió al sumo sacerdote, pero siempre el ungido en el Antiguo Testamento pues, es el rey, el rey. De manera que Mesías se puede traducir perfectamente como rey. En griego se dice Christos, ¿no? El ungido es Christos. El Cristo, quiere decir ungido. Entonces, Mesías o Cristo es lo mismo en hebreo y en griego. Los salmos mesiánicos son los salmos, por tanto, que hablan del rey, que hablan del rey. Ya tenemos una primera característica. Los salmos mesiánicos son los que hablan del rey. Y del rey, evidentemente, de Israel, ¿verdad? Se trata de salmos que exaltan, anhelan o piden por el rey davídico. El rey davídico, porque digamos que la dinastía davídica fue la más importante, sobre todo bueno, en todo Israel, fue la más importante. El primer rey que tuvo Israel no fue David, fue Saúl, era un benjaminita, pero a Saúl lo sucedió David, y después de David vino Salomón como rey de todo Israel, y después de Salomón se dividió el reino de Israel en el norte y en el sur, y al del norte se le llama Jacob, Israel, a veces se le llama Benjamín como nombre genérico, que son las tribus del norte. Y en la del sur reinó la dinastía davídica. Eh, Roboam y así se siguió. Digamos que el reino del norte desapareció prontamente en el siglo octavo, 1720, 21. Y el reino del sur subsistió hasta el 586. De manera que del año más o menos 1000, que estamos hablando de David, hasta el 586 hubo un rey davídico en Israel, por lo menos en Judá. Y después de esto vino el rey de Babilonia y, y se llevó bueno, se llevó al rey que estaba ahí en Judea, en Jerusalén, se lo llevó cautivo a Babilonia y puso él a otro, bueno, a otro rey también davídico, pero que era más, según esto, más, ¿dónde he escuchado eso? Era más maleable, era más manejable para el rey de Babilonia. Y entonces lo puso en Jerusalén, pero después este rey se le rebeló y vino Nabucodonosor y lo mató. Y ahí se acabó la dinastía davídica. Ahí se acabó. Cierto que el rey que se había llevado Nabucodonosor a Babilonia vivió en Babilonia, pero murió y ya no regresó a Israel y ya no hubo dinastía davídica. ¿Por qué me detengo en estos detalles históricos? Porque yo creo que es fácil de entender que la esperanza mesiánica surge cuando ya no hay Mesías. Es decir, cuando ya no hay rey, el pueblo anhela un rey.
pero es un rey idealizado y es un rey, le llaman un hijo de David. No iba a ser un hijo de David, sino un descendiente de la dinastía davídica. Esto es lo que esperaban los israelitas, los judíos en tiempos de Jesús, ¿no? Eh, Este nombre es así, salmos mesiánicos. La opción era llamarlos salmos reales, o sea, salmos del rey, reales. Pero hay un grupo de salmos que exaltan a Dios como el rey, como el, Dios, el rey de Israel. Entonces ya no están hablando del rey davídico, sino de Dios como rey. Entonces, por eso prefiero el nombre salmos mesiánicos que salmos reales. Eh, no todos los salmos del rey davídico se refieren a un rey ideal futuro. Es decir, hay muchos salmos que hablan del rey, del Mesías del momento, sin que se diga el nombre del rey. Eso es un poco desesperante, que nunca, los salmos que hablan del rey no dicen el nombre del rey. A veces piensa uno, pues es David, pero no, no siempre la figura de la que está hablando el salmo es David. Se entiende que es otro rey de la dinastía davídica, pero yo creo que el nombre del rey y las circunstancias especiales que vivió determinado rey se borraron de los salmos por dos razones. La primera, para que, dos razones que van juntas, ¿no? Para que el salmo fuera universal. O sea, si el rey del que habla el salmo vivió hace 200 años, pues ya ¿por qué lo estamos rezando 200 años después? Entonces se fueron quitando paulatinamente todas las alusiones a las circunstancias muy concretas y los nombres de los reyes. Y entonces así se habla del rey en general, del rey que sea en la época que sea, pero siempre del rey que representa la realeza, la dinastía davídica en Israel. Eh, pero la línea es muy delgada porque me refiero entre estos salmos y los que hablan de un rey ideal, de un Mesías ideal que va a venir en el futuro y que le va a dar en la torre al pueblo opresor y va a liberar al pueblo de Israel. Esa es la idea del Mesías en el Antiguo Testamento. Es un rey que va a liberar a Israel con la espada de los opresores. Esa es la esperanza en el rey mesiánico. Y claro, va a establecer la justicia, la paz, y va a ser muy fiel a Dios y todo eso, pero bueno, pero es un rey finalmente de carne y hueso en unas circunstancias políticas de opresión y que va a ser un rey liberador. Y entonces, cuando se habla del rey, pero no se habla de un rey ideal que va a venir en el futuro, es decir, cuando se entiende que ya no hay rey en Israel, sino que se está esperando que Dios envíe a un Mesías, la línea es muy delgada. Cuando se está hablando del rey del momento y cuando se está idealizando. Y es un poco falaz esta división, porque en realidad todos los salmos que hablan del rey se quedaron en el Salterio porque hablan de un rey ideal. De manera que todos los salmos que hablan del rey podrían o deberían llamarse salmos mesiánicos, porque aunque hablen de un rey en concreto, sin decir nombres y eso, que hablen de guerras y que tú nos vas a liberar y que el rey está, este, están en el Salterio no porque se refieren a un determinado rey en particular o a una época en que hubo reyes, sino porque Israel espera que haya un rey en el futuro que repita aquellas hazañas. En los 150 salmos hay 73 que dicen Salmo de David. O sea, como les decía la vez pasada, no todos los salmos son de David. Claro, este, el Salterio, pues es de David. Sí, en general, incluso en la Biblia, ya vimos un texto en el Nuevo Testamento, dice, tú dijiste por boca de tu siervo David, y luego cita un salmo que no dice que fue escrito por David. Pero es que, pues ya era común decir, los salmos son de David. Son 5 libros de los Salmos, 5 libros de David, como hay 5 libros de Salomón. Pero
No, bueno, la mitad más o menos de los salmos es de David, son 150, 73 dicen de David. Entonces, esos serían salmos mesiánicos porque pues aluden a David, si no fueron, es posible que David haya escrito muchos de ellos y no todos, pero todos fueron retocados, limados, ¿para qué? Para que respondieran a las circunstancias del pueblo 100 años después, o 200 o 3 o 500 años después. ¿Mm? Pero si a esas vamos, podríamos llamar salmos mesiánicos a todos los salmos escritos por David, esos 73 más otros, ¿verdad? Pero no, nos vamos a limitar porque bueno, porque no podemos abarcar 73 salmos, ¿no? Y mucho menos pensar, además de esos 73, todos los que hablen del rey ya son mesiánicos. No, vamos a hablar de salmos mesiánicos, aquellos que describen una nueva era, claramente, que va a llegar al mundo, muy diferente de la actual, ¿no? Dios va a intervenir de manera maravillosa enviando a su Mesías, lo va a proteger, va a estar con él, va a establecer su reino, la humanidad va a cambiar para ser leal a Dios, o sea, es un mundo maravilloso, y a disfrutar de prosperidad, mientras que las naciones se unirán las otras naciones en la adoración al Señor, al Dios, bajo el liderazgo de Israel. Esto es digamos, lo que podríamos considerar el núcleo ideológico de los salmos propiamente mesiánicos, de los que vamos a hablar ahora. Ya Gunkel, Hermann Gunkel, que fue el que, digamos, distribuyó en géneros los salmos, decía que eran estos salmos, los salmos mesiánicos, 2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 110, 132 y 144, la primera parte, nada más. Estos son los salmos que en general la gente, los estudiosos reconocen como salmos propiamente mesiánicos. Eh, los salmos 2 y 72 están en el inicio y final de los libros 1, 2. O sea, el salmo 2 abre el libro 1 y el salmo 72 cierra el libro 2. Le dije que son 5 libros de los salmos. Esto no es casual, ¿eh? Esto es como un ensanguichamiento, ¿eh? Y es una técnica, digamos, teológica muy utilizada en la Biblia. Y técnicamente se llama inclusión. Se dice una frase la frase central teológica más importante, y luego viene un desarrollo y luego se concluye con una frase muy semejante. Pues bien, antes de que tuviéramos 150 salmos, teníamos 72. Y se puso el Salmo 2 al principio, que es un salmo mesiánico, y al final se puso otro salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque así, ensanguichados estos 72 salmos, todos los salmos se interpretan bajo la luz del Mesías. O sea, es importante la ubicación de estos salmos. Esto quiere decir que el Salmo 2 no solo es un salmo real, mesiánico, sino que fue ubicado al inicio de todo el salterio precisamente para dar a todo el salterio una impostación mesiánica. Ustedes me van a decir, oye Javier, pero el salmo primero es el salmo 1, sí, pero muchos autores consideran el salmo 1 y el salmo 2 como unidos. ¿Mm? Estos dos iniciando el salterio. Pero de eso vamos a hablar cuando hablemos de los salmos de la ley. El salmo 1 es un salmo de la ley. Bueno, el Salmo 89, que parece está aquí, no solo concluye el tercer libro, aquí con el 89 concluye el tercer libro, aquí el segundo. El 89 concluye el tercero, ¿verdad? Y ese salmo es muy importante porque introduce la esperanza mesiánica más resignificada de los libros que siguen, de los libros 4 y 5. Sí, es muy importante ese salmo, porque digamos que hasta el Salmo 89, la esperanza mesiánica es optimista, es optimista. Sí, Dios va a entrar
va a enviar a un Mesías y tiene un pacto con David, Dios tiene un pacto con David y con la descendencia de David para que reinen en Israel. Pero a partir del Salmo 89, con los libros 4 y 5, la esperanza ya no es tan mesiánica. De los libros 4 y 5, la esperanza no es tan mesiánica. Más bien, la alianza que Dios hizo no fue con David, fue con Moisés, fue con Abraham, más antes, como diría mi compadre, más antes, pero más general. Ven, no es que se niegue la alianza de Dios con David, pues sí, pero esa alianza se dio con David allá por el año 1000, pero Dios había elegido a Israel desde Abraham, 1850 años antes de Cristo, ¿no? Y hizo una alianza con Jacob, etcétera, con Moisés cuando sacó el pueblo de Egipto. Entonces estos salmos últimos ya no son tan mesiánicos, sino que dicen, bueno, finalmente la alianza de Dios es con Abraham, con Moisés, con Jacob, etcétera. Bueno, entonces el Salmo 89 no solo concluye el tercer libro, sino que introduce la esperanza mesiánica más resignada, resignificada de los siglos 4 y 5. O sea, ya no son tan mesiánicos, sino que más bien son eh, más universales, ¿no? La esperanza ya no es tan mesiánica propiamente, sino más universal. En los libros 4 y 5 de Salterio, es decir, a partir del Salmo 90. Los Salmos 110 y 144, que también son mesiánicos, eh, están ubicados en lugares estratégicos del Salterio. Después del Salmo 110 hay una doxología. Doxología quiere decir glorificación. Gloria a Dios, eso es la doxología. Hay una gran doxología en los Salmos 112, 117 que continúan al 110. Y después del Salmo 132 hay otra gran doxología de los Salmos 135, 136. Estos dos salmos son históricos, los vamos a ver más adelante, son muy importantes y son digamos que son una consecuencia del 132 que es mesiánico, ¿no? Y después del Salmo 144, claro, después de eso sigue el final del Salterio. La gran conclusión del Salterio es una doxología de 5 salmos, de 5 salmos, y cierra todo el Salterio. Bueno, esa gran doxología está introducida por el Salmo 144, de modo que los salmos mesiánicos están colocados estratégicamente a lo largo del libro de los Salmos para darle a todo el Salterio una impostación mesiánica. Bueno, eh, las principales características de los salmos mesiánicos son: Dios es el principal actor. Dice el Salmo 18, versículos 19 y 20. Me alcanzaron el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me salvó porque me amaba. Aquí está hablando el Mesías, el rey, probablemente David, pero puede ser cualquier otro de los reyes. El Señor fue mi apoyo, el Señor me salvó. Esto es toda la espiritualidad del Antiguo Testamento y del Nuevo. Dios es el principal actor en la historia. Eh, en toda la Biblia, la pregunta, ¿qué quiere Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y qué quiere? Es una pregunta pertinente. En la actualidad ya no lo es tanto. Si yo me pongo aquí en la azotea de mi casa y grito, ¿qué es lo que quiere, Señor, con tanta guerra? Más de uno me va a decir, no metas a Dios en esto, las guerras las hacemos nosotros. Pero esa pregunta sí es pertinente en toda la Biblia. Dios es el principal actor de toda la historia. Entonces la pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué se derrumbó la casa? ¿Por qué mataron? ¿Por qué viene aquel Esa pregunta es pertinente en toda la Biblia. Y Dios es el que hace.
Dios es el principal, ¿eh? No es el único actor. En la Biblia no es el único actor. En el libro de Coelet sí es el único actor. El hombre es como una marioneta, como un títere. El que hace la historia es Dios. Pero en el resto de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, eh, el principal actor de la historia es Dios. Y es Dios el que protege a su Mesías, el que pone a su rey, el que lo elige. Incluso Dios eligió a Saúl y le dijo a Samuel, tú vas a ungir a Saúl como rey de Israel. Y después le dijo a Samuel, ahora vas a ungir a David como rey de Israel. Es Dios el que conduce la historia. Eh, la segunda es la elección del ungido. Elige la historia, guía la historia y elige a su ungido, es decir, a su Mesías. Dice en el Salmo 2, versículo 6, yo establecí a mi rey en Sión, mi monte santo. Entonces, que haya voto popular, que la gente haya dicho yo quiero, no, no. Es Dios quien lo está. Aunque haya habido votación, ¿eh? Es Dios el responsable, es Dios quien eligió a su ungido y lo puso como rey. Y eso se repite muchas veces en los salmos mesiánicos. Yo aquí nada más les pongo un ejemplo. Esos salmos mesiánicos también hablan de los enemigos del rey. El Salmo 72, 10 y 11 dice, los reyes de Tarsis y de las islas regresarán con tributos. Los reyes de Sheba y Saba traerán regalos. Se postrarán ante él todos los reyes. Todas las naciones lo servirán. Esto es un ejemplo típico de los salmos mesiánicos. Hablan de los enemigos del rey, pero todos van a quedar sometidos. Todos van a quedar sometidos al rey de Israel. Yo no sé si ustedes están pensando en Benjamín Netanyahu y en el sionismo belicista, que no todo israelita es sionista, ni todo israelita es belicista, ni todo judío es belicista, ni todo israelita o judío son sionistas, pero hay un belicismo sionista muy grande, cuyo representante podría ser Benjamín Netanyahu. Pero tomémoslo, digamos, como paradigma de un judío que lee estos salmos, ¿sí? Eso es, eso es lo que siente al leer este salmo. Todos los reyes se van a postrar ante Dios, ante el Dios de Israel y ante su Mesías de Israel. Bueno, estas son las principales características de los salmos mesiánicos. Claro, lo tengo que hacer así muy, muy general, pero son las características que se repiten en todos los salmos, en todos los salmos. Todos los salmos mesiánicos tienen estas características. Entonces vamos a leer el Salmo 110. Dice, de David canto. Esa es la introducción. Oráculo de Yahvé a mi Señor. Yo puse ahí Yahvé, a algunos les gusta poner Jehová, Jehová, y algunos ni siquiera ponen eso, ponen el Señor, porque los judíos, cuando leen ese nombre, ese tetragrama, dicen Adonai, que se traduce como el Señor. Eh, Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión tu cetro de poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo dispuesto en el día de tu fuerza con esplendores de santidad. Desde las entrañas de la aurora, para ti el rocío de tu juventud. El Señor juró y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. A tu diestra, Señor, destrozará reyes el día de su ira. Juzgará a las naciones, amontonará cadáveres, destrozará cabezas sobre la extensa tierra. En el camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Es un salmo muy cortito, pero es probablemente el más conocido de los salmos mesiánicos. Eh, entonces aquí hay un oráculo de Dios, ¿verdad? Oráculo de Señor a mi Señor, o sea, lo que dice Dios sobre el Señor, sobre el ungido, sobre el Mesías. Y Dios le dice, siéntate a mi derecha
hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Esta es la escena. Está Dios y a la derecha de Dios su Mesías. ¿Y quién va a poner a todos a los pies del Mesías? Dios. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. También el versículo 4 es un oráculo, pero aquí es indirecto. El Señor juró, Dios, juró y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, es decir, le habla al rey. Y qué curioso, ¿eh? Le dice, tú eres sacerdote eterno. Wow. Bueno, sí es que David ejerció funciones sacerdotales. David hizo sacrificios. También Salomón ejerció funciones sacerdotales. Poco a poco las funciones sacerdotales propiamente fueron derivándose hacia un grupo especial, ¿no? A una casta especial, que siempre existió, la de los sacerdotes y levitas, pero los reyes tenían algunas funciones sacerdotales. Y sin embargo, la función de Melquisedec no era un sacerdote levita, ni siquiera era israelita él. De él nada más se habla en Génesis y aquí. Era un sacerdote del Señor, sacerdote de Dios. Y entonces es un sacerdote que no es por levítico, no es por la sangre, no es por el parentesco. Es un sacerdote que tiene su sacerdocio directo de Dios, digamos, especial, un sacerdocio especial. Y así va a ser el Mesías, ¿verdad? Va a ser un rey elegido por Dios al que Dios le va a someter todos los pueblos y va a tener prerrogativas sacerdotales especiales. Algunos dicen que también en el verso 3 es difícil, el verso 3, sobre todo las dos últimas líneas, dice, desde las entrañas de la aurora, para ti el rocío de tu juventud, pero está bien, así lo pensé mucho en esa traducción, desde las entrañas de la aurora, es decir, desde que amanece, desde que existes, para ti es el rocío de tu juventud. O sea, es decir, eh, para ti es la corona mesiánica desde el principio. Este, bueno, ahí tienen, digamos, eh, ¿qué dice este salmo? Dios está con el rey, pero el rey está a la derecha de Dios. El que gobierna en el fondo es Dios. Él se escogió a un Mesías y le va a someter a este Mesías a todas las demás naciones, a todos los enemigos. El poder de este Mesías lo va a dar Dios, el Señor. Vean cómo es Dios siempre el actor principal. Va a extender desde Sión, Sión es Jerusalén, el cetro de tu poder. Es decir, tú vas a gobernar a las naciones. Domina en medio de tus enemigos. Y luego al final dice, a tu diestra, Señor, o sea, a la diestra de Dios, Señor con mayúscula, a tu diestra, Señor, eh, destrozará reyes el día de su ira. Es el Mesías el que va a hacer eso, pero a la diestra de Dios. Es, digamos, el lugarteniente de Dios, el comandante general de Dios, que va a destrozar reyes el día de su ira. Juzgará a las naciones, es juez, porque es rey. Amontonará cadáveres, que es un rey guerrero. Destrozará cabezas sobre la extensa tierra. Esto es porque Israel, pues la mayor parte de su existencia fue un pueblo sometido por otras naciones, incluso a pago de tributo, etcétera. Ah, bueno, pues entonces el anhelo era que un rey, un Mesías israelita, dominara a todos esos pueblos poderosísimos, porque Israel estaba en el centro, digamos, en el eje de los pueblos más poderosos de la tierra. Primero los egipcios, luego los caldeos en Mesopotamia, los asirios, los persas, los romanos, los griegos, o sea, Israel, pobrecito, como sigue siendo ahora, y en medio de tanta potencia, pero en aquel tiempo esas eran las potencias. Y, y siempre dominaron a Israel, ¿verdad? Bueno, pues el sueño era que Israel iba a dominar
a esas naciones. Eh, ¿cómo lo rezaría? Perdonen esta insistencia, pero como ejemplo, como paradigma, ¿cómo lo rezaría Benjamín Netanyahu, este salmo? No lo quiero ni imaginar. Como les conté la vez pasada, yo en Israel, Jerusalén, vi muchas veces a los judíos rezar salmos en el Muro de los Lamentos. Muro de los Lamentos es el único reducto que es un muro de contención de lo que es la gran explanada del templo, pero la gran explanada del templo fue ocupada por los musulmanes ya desde el siglo séptimo. Y desde entonces está ahí el Domo Dorado, que es un centro de oración, y la mezquita del Aqsa, gigantesca, están ahí en la explanada del templo, pero en la parte baja, en un muro de contención, ahí los judíos van a rezar. Y entonces, ¿qué está rezando? Imagínense este salmo rezado por un judío ahí, en el muro de los lamentos. ¿Qué siente el judío? Sí, sí, lo ven. Y ahora, ¿qué siente un cristiano? ¿Cómo reza un cristiano este salmo? E inmediatamente pensamos en Jesús, oráculo del Señor, de Dios, a mi Señor, al Señor Jesús. Le dice Dios a Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Pero ya no estamos pensando en enemigos guerreros, estamos pensando en los que no creen, en los malos, no en los enemigos militares. Que el Señor extienda desde Sión tu cetro de poder, cetro de Jesucristo. Domina en medio de tus enemigos. Pero ya un cristiano no entiende esto de forma bélica, guerrerista. El Señor juró y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno. Ah, pues queda perfecto. Es Jesús. Es el Mesías y es el sumo y eterno sacerdote. Queda como anillo al dedo. A tu diestra, Señor, a tu diestra, oh Dios, Jesús destrozará a los reyes el día de su ira. Pero ya lo desmilitarizamos estas expresiones. Amontonará cadáveres, destrozará cabezas, sí, sí, es decir, vencerá el amor de Jesús sobre el odio del mundo. Entonces, vean cómo la misma oración en labios de un judío es muy diferente, radicalmente diferente que en los labios de un cristiano. Ahora pregúntenme, ¿quién, el judío o el cristiano, está leyendo adecuadamente el Salmo? Pues es una respuesta muy sencilla, el judío. El judío está más pegado al sentido original y literal del salmo. El cristiano es el que le pone al salmo su visión cristiana, se la añade. Yo soy cristiano, mis lentes son rojos y entonces veo rojo. Y ahí está Cristo clarísimo. Sí, pero me quito los lentes, o sea, y ya no queda clarísimo. Bueno, esto sobre los salmos mesiánicos, ¿verdad? Voy un poco a matacaballo, no me gusta esto, pero bueno, yo planeé darles dos grupos de salmos. Entonces, este es un poco menos largo. Eh, Doctor, ¿le puedo preguntar algo? claro, Es claro. que en el Salmo dice ahí oráculo de Yahvé, aquí, eso, oráculo de Yahvé, y acá en la Torre Samad, por ejemplo, o en la Biblia de Jerusalén, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Usted qué Biblia está usando? La mía Disculpe, sí, es, tiene usted razón. es mi traducción, es mi Sí, se me traducción. olvidó, perdone, sí, se me olvidó. No es mi traducción. Lo Ok, que pasa es que en hebreo aquí dice Yahvé. sí, ya ve. Algunos vocalizan diferente porque no tienen las vocales, por lo menos no tienen las vocales originales. Entonces ahí Ah, se puede leer Jehová, Jehová, lo que Jehová, muchos protestantes leen como Jehová, con J, pero sí, el original intentado es Jehová, porque Jehová, así suena,
y yo no voy a pelear, puede ser el nombre Jehová o Yahvé, que es lo Ah, mismo con diferentes vocales. sí, Y, los judíos, cuando leen ese tetragrama sagrado, las cuatro letras, sí. no leen Yahvé ni Jehová, leen el Señor, Adonai, el Señor. Ah, Por eso a mí me gusta traducir, por eso esa Biblia dice, dijo el Señor con mayúscula, a mi Señor con mayúscula. sí. Eh, a mí me gusta traducirlo por el Señor. Aquí no, le puse Yahvé, no sé por qué. Pero acá, miren, el versículo 4 dice, el Señor juró, y en hebreo No dice se repite. exactamente lo mismo aquí, Señor, Ah, que acá, Yahvé. sí. Y es que le preguntaba yo a un amigo mío que es de las Asambleas de Dios, cristiano, y me dijo él, dice, digo, porque yo le decía, bueno, ¿cómo está eso de los señores? Y dice, mira, dice, cuando dijo el Señor, es Dios Padre, dijo a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, dice, que es Dios Hijo. No sé si está correcta esa interpretación. Bueno, es una interpretación cristiana, ¿verdad? Sí. Cristiana. En realidad lo que el Salmo está diciendo, dijo el Señor a mi Señor David o a mi Señor el Rey. Ah, no no a Dios Hijo. No, bueno, es que estamos 300 años antes de Cristo, no. Ah, exacto, tiene usted toda la razón. Sí, sí, No, no se hablaba ni del Espíritu Santo ni de Dios Hijo, tiene usted ah, razón. por Entonces, eso, sí, lo que me dice este mi amigo, que además es predicador, él es predicador. Sí, mi Señor no puede ser Dios Hijo porque no lo conocían. claro. Ahora, Tiene a usted ver, toda la razón. originalmente en el Salmo no puede ser Sí. Dios hijo, ¿verdad? Y ese Ajá, sacerdote eterno del que habla en el versículo 4 tampoco puede ser Jesucristo. No, 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 porque el Salmo está escrito mucho tiempo antes de Cristo, no está sí, seguro de eso. tiene usted Pero razón. los cristianos nos ponemos unos lentes y vemos aquí eso. No, no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? No, no, estoy diciendo que es diferente. ¿Eh? La interpretación cristiana es muy diferente de la interpretación judía. ¿Eh? De eso hay que ser conscientes. Sí, pero entonces, si mi señor es David, eso le dijo Yahvé a David, Exactamente, siéntate a mi derecha, exactamente. Bueno, es lo que porque, dice el Salmo. sí, porque lo que dice aquí mi pastor amigo, dice que el que está sentado a la derecha es Dios Hijo, ¿no? Pues, Pero la interpretación que usted está dando es muy lógica, es es, histórica, es histórica y muy lógica, sí, entonces fíjese, qué es caray, cómo histórica, cambia todo, claro. cómo cambia, Está diciendo lo que empecé diciendo. sí. La lectura cristiana es muy diferente de la lectura judía. Sí, desde luego. Bueno, ahora sí Oiga vamos. usted, otra Sí, pregunta. venga, claro. Este, el Muro de los Lamentos corresponderá al primer templo o al segundo templo de Salomón, Al porque ya ve templo, que Tito lo destruyó y Nabucodonosor lo destruyó. Entonces, no tengo yo claro si es el cimiento del primero o del segundo templo. desde el primer templo de Salomón no tenemos nada, ningún resto arqueológico, Nada. ninguno. La Biblia dice que era grandioso, que era majestuoso, Sí, increíble, ta, ta, ta. Pues sí, pero ese lo destruyó Nabucodonosor, 586. sí, Le dio tanto coraje la resistencia que presentó el pueblo de Israel que sí. destruyó completamente el templo de Salomón. Después hubo culto ahí, pero no se construyó un gran templo, ¿eh? Fue hasta Herodes el Grande, 30 y tantos años antes de Cristo, que hizo el gran templo que conoció Jesús, ¿verdad? Entonces, el templo que reparó Nehemías, por ejemplo, no fue tan grandioso. No, no fue nada, no fue grande, fue un Ah, templito, sí. sí, un templito. Fueron dos, ¿verdad? Nehemías y otro, no Esdras, recuerdo, ¿no? Esdras. Esdras, exacto, sí. Ah, fue chiquito entonces. Sí, fue un templito, un Ah, templito.
y fue Herodes el Grande el que hizo el grandioso templo cuyos muros de contención de la gran Sí. explanada ahora vemos. Son obra de Herodes Ah, el Grande. de Y fue, Herodes. y fue precisamente Tito, Sí. el hijo de Vespasiano, Exacto, el emperador, pues eh, también se llamaba Tito después Vespasiano. Vespasiano fue emperador. Sí, Después de Vespasiano, yo no sí, sé si inmediatamente después, pero después de Vespasiano fue Tito, su hijo, fue fue Tito, sí. emperador. Pero, Cuando ajá, vino Tito a aplastar la revuelta, porque Israel ya estaba conquistado, pero hubo una revuelta, conocida como la primera revuelta de los judíos, allá sobre el año 70 después de Cristo, y entonces vino Tito, bueno, vino Vespasiano a aplastar la revuelta judía. Pero en esto murió el emperador romano y las legiones de Vespasiano lo proclamaron emperador. Entonces ah, Vespasiano fue a Roma a recibir el imperio y dejó a su hijo al cargo de la campaña contra los judíos el año 70. Y ciertamente Tito destruyó el templo de Salomón el año 70. el hijo, Fue el Tito el hijo, hijo, Tito dijo, sí, sí. Y Nehemías hizo el pequeño templo después del cautiverio de Babilonia, cuando sí, ya estaban de regreso. exactamente. Sí. Exacto. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, pues ya que estamos en esas, el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. No lo destruyeron los musulmanes, no. Los musulmanes no habían nacido. Los musulmanes nacieron en el año 600, la mitad del siglo séptimo. 622 Ajá, fue la égira, exacto. eh, y ellos conquistaron Jerusalén, ¿verdad? Pero ya no había templo en Jerusalén. Y ahí construyeron el domo ese. Bueno, también son provocadores, ¿no? No hay que tampoco canonizar a los musulmanes, porque a Mahoma se le ocurrió irse al cielo justamente en el mero lugar en donde estaba el templo de Jerusalén. Y entonces Oiga, ahí, maestro, entonces el templo que destruyó Tito era el templo que había construido Herodes. sí, Ah, correcto. exactamente. El muro de los lamentos es interesante porque ahí se encuentra uno piedras que seguro vio Jesús, seguro, porque esos son de la época de Herodes el Grande. Bueno, entonces vamos con los salmos históricos. Voy a hacerlo breve, ¿verdad? Los salmos históricos son aquellos en los que las hazañas de Dios en favor de su pueblo ocupan el lugar central. Entonces, estos salmos, ojo, ya no tienen que ser mesiánicos, ¿sí? Sino que están narrando la historia de Israel, ¿verdad? Cómo Dios fue salvando a Israel a través de la historia, ¿verdad? Algún salmo se va desde la creación, ¿verdad? Pero la mayoría se centran en eh, el éxodo, la salida de Egipto. Dios nos sacó de Egipto, la peregrinación por el desierto durante 40 años y la conquista de Canaán, ¿verdad? Tú nos diste la tierra, tú expulsaste a los gentiles, nos estableciste a nosotros en esta tierra. Y estos son los credos. En la Iglesia Católica se reza el credo, ¿verdad? Los domingos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Es el credo, credo es una palabra latina que quiere decir creo, creo. ¿Qué es lo que creo? Pues entonces el núcleo de la fe católica se dice el domingo, la comunidad católica dice su credo el domingo en la misa. Bueno, los salmos históricos son los credos de Israel. Sí, cómo Dios fue llevando a Israel, salvándolo de una cosa y salvándolo de otra, y el centro de esa acción es el éxodo, peregrinación por el desierto y entrada en Canaán. Pero hay también otros muchos acontecimientos en que se dice que Dios salvó a su pueblo, ¿verdad? Cuando vino Nabucodonosor y destrozó a los israelitas y los llevó exiliados a Babilonia, Dios estaba con su pueblo. El credo israelita es un credo histórico. ¿Sí? Dios ha actuado en la historia a través de su salvación al pueblo de Israel. Y esto, repetir la historia de Israel
es repetir la esencia de lo que es la religión judía. Dios nos ha salvado. Y esto desde luego que lo tomó el cristianismo, pero los salmos son antecristianos. ¿Cómo serían los salmos cristianos? Pues los salmos que centran la acción de Dios no tanto en el éxodo, ni en la conquista, ni en la peregrinación, sino en Jesús. En Jesús Dios se manifestó, Dios nos salvó, Dios se nos reveló. Bueno, ese es el credo cristiano, pero también es un credo histórico. O sea, el cristianismo está calcado del judaísmo, también es un credo histórico. Dios se ha manifestado en la historia, ese es el centro de la Biblia. Y los salmos históricos por eso son tan importantes, porque son como el alma de la religión judía, son el credo de la religión judía. ¿Mm? Estos salmos que repasan la historia. Por lo general, bajo estos salmos se clasifican los salmos 78, 105, 135 y 136. Son, por tanto, 5 salmos. Y son muy largos, porque repasan toda la historia de Israel. Miren, Salmo 78 tiene 72 versículos. Me parece que este es el más largo, si no el segundo más largo, después del Salmo 119. En contraste con los más salmos históricos, este es todavía optimista en cuanto a la alianza davídica. Ya les dije que en los primeros libros, la alianza con David es una alianza que se ve optimistamente. Dios va a restaurar a, a un rey davídico. Eh, el Salmo 72 todavía es optimista, ¿verdad? Y a partir de él, entonces, viene ya una esperanza menos mesiánica y más eh, general, ¿no? O sea, Dios no solamente hizo alianza con Israel por David, Dios hizo alianza con Abraham mucho antes de que hubiera rey en Israel, y con Moisés y sacó al pueblo de Egipto mucho antes de que hubiera rey en Israel. Pero miren esto que dice el Salmo 78, para que lo sepa la generación que viene, los hijos y los que nazcan, se levantarán y narrarán a sus hijos. Es decir, los salmos históricos, vean cómo son pedagógicos. O sea, es lo que un padre debe enseñar a sus hijos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Es lo que el sacerdote debe predicar en el templo, ¿sí? Para que lo sepa la generación que viene, los hijos que nazcan, que no se nos olvide todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso los judíos tienen como día más grande de su año litúrgico la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Pues cuando Dios los sacó de Egipto. Vamos, si le tengo que poner una fecha al éxodo de Egipto, sería como en 1250 antes de Cristo. Les he hecho que David es sobre el año 1000. O sea, mucho antes de David está la acción de Dios en la historia, la acción liberadora. Y eso, pues es la fiesta más importante del judaísmo. Dios nos sacó de Egipto. Dio con mano poderosa, con brazo extendido, con signos y milagros, con señales, con las plagas famosas, hundió al ejército de Faraón en el Mar Rojo. Todo eso que narran los salmos y que se narra también en otros libros de la Biblia, es exaltado porque es la manera como el pueblo recupera su identidad. ¿Cómo el cristianismo recupera su identidad? ¿Cuál es la entelequia del cristianismo? Dios murió por nosotros para salvarnos. Ah, bueno, eso es, Dios a Dios actuó salvando, es lo mismo. ¿Mm? Pero la Pascua cristiana se centra en Cristo, mientras la Pascua judía se centra en el Éxodo. Pero es básicamente lo mismo. Claro, un cristiano dirá, no, porque aquí es Dios mismo. Sí, está bien, está bien. No lo voy a discutir. Lo que estoy diciendo es que como esquema explicativo es el mismo. El Salmo 105 dice, alaben el Señor, invoquen su nombre, den a conocer a los pueblos sus acciones, cántenle, salmódienle, mediten todas sus maravillas. Eh, el Salmo 105 y el 106 son históricos y tienen
también esta línea de meditar las obras de Dios. Claro, no puedo copiar todo el Salmo, porque sería muy larga la conferencia, pero los pueden leer 105 y 106 y verán cómo es toda una meditación sobre Dios actuando en nuestro favor. Es que esa es la riqueza de la memoria colectiva, ¿sí? Que se alimenta pues, de la oración, del salmo. Estamos repitiendo constantemente, es que Dios nos salvó, Dios estuvo con nosotros, y esto no se puede quedar ahí, es que Dios nos está salvando y Dios nos va a salvar ahora, 2000 años después o 2500 años después. Esa es la idea de convertir el credo histórico en una oración. El Salmo 106 dice, nuestros padres no comprendieron tus maravillas en Egipto, no recordaron tu gran amor, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Bueno, aquí hay un quiebre, ¿eh? El Salmo 105 es muy optimista con respecto a la salvación y al pueblo que entiende y que alaba a Dios por la salvación. En cambio, el 106 se la pasan diciendo, todo el Salmo 106, nosotros fallamos, traicionamos, no correspondimos. No es que Dios nos haya fallado, es que nosotros le hemos fallado a Dios. No merecemos la salvación de Dios, hemos traicionado a Dios. Si Dios nos salva, es por su amor misericordioso y perdonador, pero no porque merezcamos. Esto es la idea del Salmo 106. Por eso escogí este versículo 7. Nuestros padres no comprendieron tus maravillas en Egipto. En el 105 parecería que sí lo comprendieron y que todo va sobre ruedas. El 106 dice no. La verdad es que la hemos regado, no recordaron tu gran amor, el gran amor liberador, se rebelaron junto al mar, el mar rojo, o sea, apenas los acababa de salvar y ya se estaba rebelando. Ustedes saben perfectamente que se rebelaron muchas veces los israelitas en el desierto, pero apenas habían cruzado el mar rojo y dijeron, pues, pero nos trajeron aquí al desierto y allá en Egipto comíamos. Bueno, el Salmo 135 dice, el exterminio, bueno, entre otras muchas cosas, versículos 8 y 9. Él exterminó a los primogénitos de Egipto, desde los seres humanos hasta los animales. Es algo que se nos olvida. También el primogénito del mosquito murió, y el primogénito del perro, y el primogénito del buey, el primogénito del borrego. O sea que hubo una mortandad impresionante, porque todos los primogénitos murieron. Y sobre todo los primogénitos de los seres humanos. El hijo mayor de cada familia murió. Él exterminó a los primogénitos de Egipto. Fue Dios, ¿eh? Desde los seres humanos hasta los animales. Envió signos y prodigios, todos los demás signos y prodigios, en medio de Egipto contra el faraón y todos sus siervos. Esto casi se puede decir que es el corazón de la memoria histórica israelita. En México podemos decir, pues miren, los aztecas tenían una señal, un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal, y cuando vinieron aquellos chichimecas y vieron el águila en el lago, dijeron, aquí es donde Dios nos mandó habitar. Bueno, si Dios nos mandó habitar y Dios nos dio la señal de que aquí era el lugar, todas las culturas del mundo tienen orígenes similares. Es Dios el que guía a su pueblo y lo establece en un lugar. Pero eso lo tiene todos, claro, con diferentes versiones. Aquí, la versión bíblica, Dios sacó a su pueblo de Egipto e hizo señales y prodigios en medio de Egipto contra Faraón y sus siervos. ¿Por qué? Porque quería guiar a su pueblo, llevarlo a la tierra prometida y establecerlo ahí y hacerlo, digamos, el centro de las naciones. Y el Salmo 136 es el conocido como Gran Jalel. Jalel viene, sí, precisamente de la palabra, ay mamá, de la palabra aleluya, aleluya. Alaben a Yahvé o alaben a Jehová. Aleluya es alaben, ya, abreviación de Yahvé o Jehová.
Y este salmo se rezaba al final de la cena de Pascua, cuando dice Marcos, y rezaron los himnos y salieron al monte de los olivos. Es este el salmo que rezaron, el último que se reza en Pascua, el Salmo 136. ¿Por qué lo digo? Porque la fiesta de Pascua es la fiesta insignia de todo el judaísmo de antes, desde mucho antes de Cristo. ¿Y qué recuerda? La salida de Egipto. Dios nos sacó. Y ese martilleo, Dios nos sacó, Dios nos salvó, significa Dios está con nosotros, Dios estará con nosotros, etc. Dice en el Salmo 136 que hirió a los primogénitos de Egipto porque su amor es eterno. Ay, oiga, si nosotros leemos con ojos filosóficos o ateos este versículo 10, decimos, ay, qué diosecito ese, ¿eh? Mató a los primogénitos de Egipto, la mortandad que generó. ¿Por qué es eterno su amor? Es un amor matador. Bueno, hay que entenderlo. ¿Quién lo dice? Lo dicen las víctimas de aquel momento. Claro que ahora pueden rezar esto los palestinos con otra perspectiva, exactamente la contraria. No estoy defendiendo, uh, eh, sino estoy aclarando el pensamiento religioso. Dios liberó a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto porque es eterno su amor hacia Israel, hacia el pueblo elegido. Sacó a Israel en medio de ellos porque su amor es eterno. Con mano fuerte y brazo poderoso porque su amor es eterno. Y este salmo se va así, porque su amor es eterno. Dice una frase y porque su amor es eterno. Ki leolam hasdja, en hebreo, ki leolam hasdja, para siempre su amor. Mm, sí, espero haber sido claro, porque la teología de estos salmos es la central, es el alma de la teología del Antiguo Testamento y del judaísmo, y que después pasó al cristianismo. Dios está actuando en la historia a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nos ama. Claro, una mentalidad contemporánea dirá, bueno, ¿a costa de quiénes? De otros, porque ya entonces Dios no es nada más padre de nosotros, sino que es padre de otros que a lo mejor son los que vamos a despojar. Bueno, sin embargo, el pensamiento religioso primitivo así es, así está expresado, y sin embargo, eh, un cristiano rezaría esto de manera diferente, ¿verdad? Esta, esta sacada de Egipto en cristiano es la resurrección de Jesús. ¿Sí? Y entonces un cristiano le da una visión un tanto diferente de la que tiene originalmente. Bueno, hasta aquí mi participación con ustedes, los salmos mesiánicos y los salmos históricos. Sí, Felipe, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Bueno, noches a todos. Le agradezco bastante. Vi la exposición la semana pasada y me hizo un poquito de ruido el planteamiento que hacía, porque lo repitió el día de hoy, de quién era más fiel al canto, a la alabanza de los salmos. Eh, y entonces me surge una inquietud a partir de aquí, porque, pues bueno, son diversos libros escritos en diferentes épocas, ¿estamos de acuerdo? Este, Sin embargo, todo fluye después del exilio de Babilonia. Eh, ¿Cuántas modificaciones hubieron? No lo sé. Si podemos ser tan rígidos como los ortodoxos judíos de que efectivamente nada más fueron escritos por David. Y entonces me surgieron varias preguntas, doctor. ¿Cuál es el documento más antiguo que tendríamos de los Salmos actualmente? ¿Alguna traducción de la Biblia de los 70s
o hay algunas variantes? No, fíjate que no, no hay variantes. O sea, probablemente el libro que menos variantes tenga de la traducción del hebreo al griego es los 70, es los Salmos. Y porque esto me parece lógico. ¿Por qué no hay variaciones? Porque eran oraciones muy utilizadas, o sea, muy estandarizadas. Cuando se tradujeron, ya no tenían variación. En cambio, en otros libros, cuando más, cuando menos, el griego traduce un hebreo que después todavía fue estandarizado. O sea, antes de serlo, vino la traducción. Por eso a veces el texto griego de los 70 es mejor o es de fiarse. Sin embargo, en los salmos se puede decir tranquilamente que no hay diferencias entre hebreo y griego. Ahora, ¿cuáles salmos serían los más antiguos? Es muy difícil de decir. Yo así, de media calle, diría que los primeros, pero no el uno y el dos, porque esos, como les decía hace un momento, fueron añadidos para dar una impostación, para darle una tendencia teológica a todo el Salterio. Pero a partir del 3 hasta el 43 es el primer libro de los Salmos de David. Yo creo que ahí estaría lo más antiguo. Pero esto no en general, ¿eh? En general, claro que cada caso es independiente, porque les decía, son como pelotas de ping-pong. Cada uno tiene un sentido en sí mismo y entonces se pueden cambiar de lugar y casi no hay cambio. Pues en su sentido interior no. Eh, y luego tal vez el segundo libro y el tercero. Muchos de ellos dicen de su autor, que no es David. Hay un salmo que es de Salomón, dice de Salomón, un salmo de los hijos de Coré, de Asaf, etcétera. Y hay muchos salmos anónimos. Eh, eh, los libros 4 y 5 me parece a mí que esos son claramente posteriores al resto en general. Yo me iría a los primeros 40 salmos. Ahí buscaría lo más antiguo de los salmos. Eh, pero en cuanto a la traducción que tenemos, no es antigua. Todos los salmos son, perdónenme la expresión, son muy manoseados. ¿Por qué? Porque la comunidad los utiliza para rezar y entonces se van limando todas las cuestiones que son demasiado puntuales, nombres propios, circunstancias muy concretas, se van limando para que sea el salmo significativo para otras personas que no vivieron ese acontecimiento o que vivieron 100 años después, ¿verdad? O 200 o 500 años después. Y entonces todos los salmos son retocados, todos. Ningún salmo que tenemos, ni uno solo puede ser original, completo. Así salió del puño de su autor. No, ni en ningún caso, en ningún caso. Son, eso que te estoy diciendo se aplica a cualquier libro, pero por ejemplo, las cartas de Pablo, pues son de Pablo, por ejemplo, Romanos, Corintios, posiblemente con algún retoque, sí, pero son cartas de Pablo. En cambio, los salmos, aunque diga Salmo de David, no podemos esperar que ese salmo lo haya escrito David tal cual está, precisamente por su uso litúrgico. Y pues sí podemos entonces concluir que antes de la traducción de los setentas hubieron anexos de algunos libros. Sí, en todos los libros hay anexos, pero los salmos probablemente es lo que más, precisamente por su uso litúrgico. Todos los libros son, sabes que Isaías, pues el autor de la primera parte del libro de Isaías se llamaba Isaías, pero después se le añadió una colección de oráculos de otro profeta que seguramente no se llamaba Isaías, se pegaron al libro del profeta Isaías y luego se conoce como libro de Isaías, pero sabemos claramente que Isaías no escribió todo ese libro. Hay por lo menos 4 o 5 autores distinguibles en el libro del profeta Isaías, pero casi te puedo decir lo mismo
de todo, de cada libro. Eso, bueno, hay que estudiarlo y hay que verlo, demostrarlo en cada caso, porque dicho así, pues es muy vago. Pero el libro más retocado de todos los libros es el Salterio. Y sin embargo, los 70 das una traducción perfectamente fiel del hebreo. ¿Por qué? Porque ya cuando tradujeron los 70 ya eran oraciones muy esquemáticas, muy utilizadas, muy conocidas, y entonces ya no hubo cambio. Gracias, doctor. ¿De qué, Felipe? Con gusto. ¿Alguna otra ¿Puedo participación? hablar? Claro, Sí, claro, Jerónimo. sí. Adelante. Maestro, es muy bonito, sobre todo ese Salmo 136, a pesar después de todos los retos que hay ahí, porque su amor es eterno, dice. Y todo ese poderío que viene de Dios. Yo había visto, estudiado así, así ya con bastante dedicación, que el Salmo 1 es ah, puesto, aunque haya sido después, me parece que es uno solo. Otros dicen que son dos, o que formaban los dos uno solo, pero por su forma parece que forma es uno solo. O quizás unido también a todo eso, pero encuadra a todo lo que nos estuvo diciendo. O sea, todas las cosas que nos estuvo relatando, que nos estuvo diciendo, es como un cuadro de referencia, sobre todo porque es parte del libro de los sabios, o cuando menos se pone como aparte del libro de los libros sabios, y sobre todo en cuanto a que el hombre busca la felicidad, y luego contrario al camino del malvado y el justo, el camino de los justos y el camino de los malvados o los que son malos. Y me parece que es ese primer salmo pudiera ser como cuando se abre un telón ¡zas! Y se presenta lo que va a haber después, me parece. No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que he visto como unas 10 o 15 maneras de esto. Y sobre todo también en la cuestión de los santos padres. Gracias, maestro. Muy interesante, me gustó mucho, de verdad. Gracias a ti, Jerónimo. Sí, a lo mejor el próximo miércoles hablamos de los salmos de la ley y el Salmo 1 es un salmo de la ley. Y el más famoso es el 119, ese equivale a 20 salmos por su extensión. Y todo es una meditación sobre la ley. Y curiosamente están los dos, Salmo 1 y 119, están ensandwichando eh, aquella parte del Salterio existente hasta ese momento con el tema de la ley, que es muy diferente del tema del Mesías y diferente del salmo histórico. Aquí esos salmos meditan sobre la ley, la ley. Desde luego, la ley del Señor, la Torá, ¿no? La enseñanza. Eh, pero tiene una importancia capital, por eso es el Salmo 1 y luego el más largo de todos, el 119. Creo que, no sé si Luzma o alguien levantó, quería decir algo. ¿Te puedo preguntar, Jaime, doctor? sí. Miren, yo veo que en la Biblia continuamente dicen, hablan del Señor de los ejércitos y también describen batallas en donde, por ejemplo, los judíos en una mañana mataron a 20,000 y ellos consideran que fue Dios el que les dio la victoria. No sé en realidad cómo interpretar esto, porque dije, bueno, un Dios pues le da la victoria para que maten a 20,000 en una mañana. Entonces, en realidad, ¿cómo debemos entender eso, doctor? Bueno, fíjate que digamos, experiencia religiosa cambiante, porque ahora que dices el Señor de los Ejércitos, justamente ahora estaba estudiando y ayer cómo tradujeron los 70 esa expresión, el Señor de los Ejércitos.
y especialmente en Isaías y Jeremías, que se utiliza centenares de veces esa expresión, no traduce el Señor de los ejércitos. Así dice el hebreo, Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. Y ellos traducen el Señor Pantocrátor, el Señor Todopoderoso. O simplemente omiten de los ejércitos y dejan el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que ya antes de Cristo, vamos, 200 años antes de Cristo que se tradujeron esos libros, ya la sensibilidad judía no quería hablar del Señor de los ejércitos. ¿Mm? Fíjese lo que hace acercarse a los textos de manera académica, sabia, inteligente. Ya a los mismos judíos no les gustaba la expresión que antes utilizaban. Se utiliza, yo creo que unas 200 veces entre Isaías y Jeremías, la expresión Señor de los ejércitos. Yo creo que hay dos veces, una en Isaías y una en Jeremías, en que el griego dice eh, Jokirios ton dínamo de los ejércitos. Dos veces, el resto de las veces omite o cambia de los ejércitos por Pantocrátor, o sea, todopoderoso. Entonces, sí, es una evolución en la sensibilidad religiosa. Hay textos de terror en el Antiguo Testamento, tú lo acabas de decir, ahí están, ¿verdad? Pero una religiosidad más primitiva en la Biblia, así es, así es. Dios escogió a Israel. A Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que a los demás no. Y si a los demás hay que matarlos para entronizar y dar, entonces eso hace Dios. Claro que a la sensibilidad religiosa actual, sobre todo cristiana, pues eso no cuadra. Entonces se busca reinterpretar esos textos, pero yo diría, lo primero para reinterpretarlos es decir, eso pensaban antes, ellos se habían apropiado de Dios. Entonces Dios los eligió a ellos y los demás que se jodan, perdónenme la expresión. Pero claro, cuando Jesús habla de un Dios Padre de todos, que perdona a todos y que ama a todos, ya no se puede presentar el Dios cristiano como un Dios que eligió a los cristianos y a los otros no. Pero muchos cristianos dicen eso. Dios nos escogió a nosotros y a ustedes no. A nosotros nos dio la verdad, nos enseñó los medios de salvación, nos dio los sacramentos y a ustedes no. Pregunto, ¿qué tipo de Dios es ese? Es que el cristianismo calcó mucho del judaísmo y ahora olímpicamente andan defendiendo cosas que con un poco de sensibilidad decimos, no, es que ¿qué tipo de Dios es este? Que escoge a uno de sus hijos y a otro no. Y un señor papá que tiene 4 hijos y a uno le da todo y yo te escogí a ti. Oye, mis hermanos, no, ellos que se frieguen, yo te escogí a ti. Pues, ¿qué tipo de padre es ese? ¿Verdad? Pero claro, esa es una sensibilidad muy contemporánea que incluso cuestiona afirmaciones cristianas. Dios nos eligió a nosotros y nos dio los medios de salvación y los sacramentos y a ustedes no. Ay, bueno, pero el cristianismo se calcó del judaísmo. Y esto es uno de los grandes defectos del judaísmo. Dios los eligió a ellos y se friegan, y los musulmanes se friegan, porque Dios nos eligió a nosotros y nos dio esta tierra. O sea, hay una manera muy política, muy violenta, de no interpretar estos textos, de no, de no actualizarlos. Pero son textos que tienen 2000, 3000 años. Claro que hay que actualizarlos. Oye, pero es palabra de Dios. Sí, pero ¿qué quiere decir que es palabra de Dios? Que no hay que actualizarlos, es al revés. Es palabra de Dios que hay que actualizar. Eso quiere decir que es palabra de Dios. Y no que es palabra de Dios. Y lo que dice ahí en Génesis 1:1 es válido hasta el fin de los tiempos. No. Ese no es el concepto de inspiración y de palabra de Dios, por lo menos en el cristianismo.
A muchos no les gusta actualizar la Biblia y se quedan, pero claro, con las partes que les interesa de la Biblia, ¿verdad? Si quieren matar a los homosexuales, es que dice Levítico que hay que matar a los homosexuales. O sea, ¿sabían ellos de sexualidad lo que sabemos en el siglo XXI para hacer esos juicios? Entonces hay que actualizar el texto, el sentido del texto. El texto es, en la mentalidad católica, es sagrado porque tiene esa necesidad de ser actualizado. Bueno, sí, hay textos de terror. Hay textos que uno dice en la actualidad, eso no me lo como por nada del mundo. Y muchos de esos textos están en los Salmos. Y yo en mis conferencias, en mis clases de Salmos, con muchos religiosos y religiosas, me he encontrado que dicen, yo llego a esta parte del Salmo y no la rezo. Porque hay muchos salmos que son violentos, profundamente violentos, por esto que acabamos de leer. Y entonces me dice la iglesia, reza con salmos. Uy, muchos dicen, yo llego a esta parte del salmo y no entiendo cómo tragármelo, y entonces no lo rezo. Por eso hay que ser muy conscientes de que la lectura cristiana es diferente. O sea, la lectura cristiana no es un análisis histórico del Salmo y de las circunstancias que se escribió, no, eso se lo dejamos a los historiadores y a los exégetas. La lectura cristiana es cómo se puede entender este Salmo a la luz de Cristo. Ah, pero ya les puse como ejemplo el Salmo 110, que un judío lo lee de una manera y un cristiano de una manera completamente diferente. Y eso hay que hacerlo con toda la Biblia. Bueno, ya algunos me están diciendo sí a todo, pues mejor aquí la suspendemos. Muchas gracias por estar en esta conferencia. Ojalá que les haya sido útil. Yo tengo como principio de mi actuar docente y académico no decir boberas, no decir cosas superficiales, inútiles, sino decir cosas fuertes, serias, que los dejen reflexionando, que los impulsen a estudiar, a leer más sobre el texto, sobre el tema. Y desde luego que no pretendo ni ser sensacionalista, ni ser revolucionario y andar sembrando, echando cerillos en el pajar. No, no, yo siempre mi interés es ayudar a su reflexión seria sobre la Biblia. Disculpen si les parece que soy pesado, pero bueno, pues tienen ahí el YouTube, ya hoy en la noche, mañana les mando la liga para que lo vuelvan a escuchar con más detenimiento. Nos vemos el próximo miércoles, para terminar este tema de los salmos. Que descansen, que les vaya muy Gracias, bien. maestro. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Gracias a ustedes. Gracias.